Sí, pero ¿cómo se esto? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Esta es otra edición del Fin y al Cabo por Canal C de Cablevisión, como es habitual. Los martes a las 21 horas y la reiteración, los domingos a las 22 horas y los miércoles de 15 a 16 horas. La Presidenta de la Nación inauguró las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. En un discurso de 3 horas 40 minutos desgranó éxitos económicos que generaron dentro de la oposición y dentro de quienes de alguna manera siguen los pasos económicos del gobierno serias discrepancias sobre la realidad de esos números. Fue un discurso vibrante por momentos, agresivo en otras circunstancias y puntualizó concretamente su posición, definitivamente confrontativa con la justicia. De alguna manera vamos a tratar de analizar esta noche, en Al Fin y al Cabo, con los distintos protagonistas, con el doctor Enzo Estivala, con el contador Oscar Gambone, con el doctor Héctor Paglia, con el licenciado Alfredo Blanco y con Oreste Lucero, el discurso presidencial. Vamos a los auspicios y cuando regresemos comenzamos este programa con el doctor Enzo Estivala y el contador Oscar Gambone. Auspician Al Fin y al Cabo Britos y Asociados, Estudio Jurídico Nagy, Cotreco, Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba, Fabicur Ixa, Pauni, Marco Aurelio Sosa, Colegio de Martilleros de la Provincia de Córdoba, Instituto San Agustín, CIAFA, IMIX, Inversia, Aberturas Urbantec, Novar, La Anastasia, El Arrabal. Bien, le damos la bienvenida a Enzo Estivala y Oscar Gambone. Gracias a ambos por venir. Gracias. Bueno, la presidenta en un discurso, como decía, habló de muchos números, habló de la gestión, del éxito de su gestión, mostró de alguna manera su confrontación con el Poder Judicial, habló del caso Nisman. ¿Cuál es la primera visión de un análisis que se puede realizar de ese discurso presidencial? Cualquiera puede empezar, ¿eh? Primera visión. Primera visión es que claramente fue un discurso de neto corte político. O sea, no es el discurso habitual que tiene un presidente para iniciar un periodo de sesiones. Este ha sido un discurso ciertamente confrontativo, con un contenido político, electoral muy fuerte. Perdona, ¿crees que fue un discurso de despedida? Ella se está despidiendo,
pero no se está despidiendo del poder. O sea, ella tiene muy claro, la presidenta tenía muy claro que ese era su último discurso de apertura de sesiones. Claro. Creo que de ningún modo está pensando en resignar un milímetro del poder que está ejerciendo. Esa es la impresión que a mí me dio. No hay en ningún tramo del discurso un renunciamiento a seguir ejerciendo el poder hasta el último día. Eso es lo que a mí me parece. El discurso, te vuelvo a repetir, no ha sido el discurso típico o esperable de un inicio de sesiones donde habitualmente los presidentes van ante el Congreso, exponen cuáles son sus logros y exponen cuáles son sus proyectos. Aquí ha habido, más bien diría yo, una clarísima exposición de lo que ella necesitaba explicar, lo que ella necesitaba en este momento coyuntural, más allá del año legislativo, necesitaba explicar. Tenía un problema muy grave y muy serio, que creo que ya está diluido, con la denuncia vinculada al tema AMIA. Y me parece que más allá de que judicialmente el tema haya tenido una resolución favorable a la posición de los imputados, o de los acusados, mejor dicho, que eran la presidenta, el ministro de Relaciones Exteriores y algunas otras personas más, ella necesitaba expresar personalmente su posición y su visión sobre la cuestión. Y así fue que apuntó claramente al fallecido Nisman y apuntó básicamente al Poder Judicial. ¿Cree que es lógico que se refieran a un tipo que no puede defenderse? Yo creo que la persona de Nisman fallecida merece absolutamente todo el respeto, pero lo que dejó. Y creo que se puede, quien resulta acusado tan gravemente como lo había sido, creo que puede defenderse perfectamente. En la circunstancia del desenlace fatal respecto del doctor Nisman, no impide en lo más mínimo que las personas que se hayan visto afectadas o involucradas en esta denuncia, en esta gravísima denuncia. Estamos hablando de una denuncia por encubrimiento, por un delito gravísimo a la señora Presidenta de la Nación, al señor Ministro de Relaciones Exteriores, no es poca cosa. Me parece que yo no le veo, digamos, las quejas que he escuchado respecto de que no debió haber hablado de una persona fallecida. Me parece que no es así. Ella tenía todo el derecho de hacerlo porque ella había sido tocada por el trabajo hecho por Nisman. Oscar. Comparto básicamente, no me sorprendió el tenor del discurso porque es muy afín a la forma de comunicación que tiene la Presidenta de la República y que he venido increciendo en el último tiempo. Comparto con eso que no es el discurso tradicional, se puede discutir si es el discurso que debiera ser o no. Pienso que el ámbito de apertura de las sesiones no da para explicar si el 60% de las compras con tarjeta 12 pagos se hacen o no se hacen en indumentaria y cuestiones por ese tipo. Creo que, a diferencia, en esto discrepo con eso, el tema AMIA no estoy tan seguro que estuviera guionado en el discurso como que fuera la resultante de la capacidad oratoria de la Presidenta frente a una circunstancia que se produce en el recinto, este tema de los carteles y demás. Está claro que usó el ámbito para defenderse y está claro que tiene muy claro, desde su punto de vista, qué es lo que ha venido sucediendo. A mí me cuesta mucho encasillar a la Presidenta sin faltarle el respeto porque creo que en algún punto es una persona que no estoy convencido que tenga un 100% de conciencia de la realidad. Creo que en muchas cosas se abstrae y hay una claque que habla para ella que le genera en muchos temas una visión de la realidad muy distinta de la que vivimos muchos argentinos de a pie. Esto más allá de cuestiones ideológicas, ¿sí? Sin llegar al respeto de lo que se pauta por ahí, de hablar del país de la fantasía, hay muchas cosas donde el gobierno tiene una visión absolutamente capaz de explicar cualquier fenómeno como un gran éxito o como una culpa ajena, no importa de lo que estemos hablando, ¿sí? Personalmente creo que la denuncia de Nisman, sin entender desde lo jurídico, es por lo menos una exageración. Las escuchas que uno ha tenido acceso
no me parece que tengan entidad para hacer el tipo de denuncia que hizo Nisman. Nisman fue 10 años fiscal ad hoc de la causa, no trajo absolutamente nada más que una denuncia, por ahora pareciera más llena de balas de fogueo que de algo real, ¿sí? Tal vez no haya sido el ámbito, debiera haberse defendido la justicia, como evidentemente ocurrió, pero bueno, en última instancia forma parte de esta misma convulsionada cuestión política. Sí respecto del tema del poder comparto, y creo que estamos llegando a una situación muy particular de la historia democrática argentina del 83 hasta ahora. Nunca un gobierno se fue teniendo un nivel de rechazo o de poca aceptación con tanto poder. Es decir, vos fíjate lo siguiente, yo creo que el gobierno, la idea kirchnerista, que aparte tiene un gran problema sucesorio típico de todos los personalismos, tiene un piso y un techo electoral muy claro en sus candidatos duros, ¿sí? Yo creo que un candidato kirchnerista puro no saca ni menos ni más que el 30% de los votos. Pero no obstante hay una construcción política donde el gobierno ejerce el poder con mucha fuerza, a pesar de ese nivel de adhesión bajo que pueda llegar a tener. Primero porque sus éxitos electorales, sobre todo en el 2011, le han dado una mayoría legislativa, ¿sí? Y en segundo lugar porque además el ejercicio del poder a través de, en muchos casos incluso administraciones provinciales que dependen del ATN, por la propia responsabilidad fiscal, le permite disciplinar a buena parte de los diputados que en otro contexto votarían absolutamente en contra o intentarían independizarse. No existe el poder de la provincia de Buenos Aires que tenía Duhalde contra Menem, ni hablar de la situación de salida de Alfonsín. Por lo tanto, creo que efectivamente la presidenta va a ejercer su poder hasta el último día de gobierno y que lo va a hacer además en la profunda convicción de lo que ella cree que puede estar en disonancia en cuanto al estado del país, a lo que podemos opinar muchos otros argentinos que tal vez seamos más o menos. ¿De acuerdo? Pero yo creo que estamos frente a una situación muy particular de los próximos 8 o 10 meses de la Argentina, donde este gobierno, tal vez en minoría de aceptación popular, va a ejercer el poder conforme a su convicción, y esto plantea un gran problema de qué es lo que va a ocurrir después si realmente a partir de un voto minoritario o de una opinión minoritaria se toman decisiones trascendentales que en definitiva comprometan institucionalmente el futuro de la Argentina. Un gran tema es el sector público. El sector público que ha crecido por encima de su capacidad de financiamiento en la Argentina es un tema que el gobierno no lo va a arreglar. No va a arreglar el déficit fiscal, no va a arreglar el problema del frente externo, no va a arreglar ningún problema de la economía real. Y te va a incorporar 300, 400, 500, 2000, etcétera, etcétera, en cada una de las reparticiones del Estado. La pregunta a este punto no es lo que va a hacer la presidenta que termina sus últimos 10 meses de gobierno. Es qué va a hacer la oposición y qué acuerdo tiene para resolver el día después, porque la tontería que dijo un economista el domingo, creo en Clarín, que no sé qué candidato asesora, que el cepo se levanta el día siguiente, a mí me parece una de las bobadas más grandes que leí en todos estos días. Entonces, vamos a revisar las designaciones, vamos a revisar las concesiones de obra pública. ¿Lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Porque si no, el próximo gobierno queda tremendamente comprometido, más allá de lo ideológico, en lo realmente, en la capacidad de gobierno. Tenemos 200.000 millones de pesos de déficit fiscal, más de la ideología del discurso. Yo, una cosa que quiero señalar es que justamente este modo de ejercicio del poder por parte del kirchnerismo exhibe la mediocridad de la oposición. Totalmente de acuerdo contigo. Es increíble, pero sí, cada vez que el kirchnerismo pauta un hecho político determinado cualquiera, por ejemplo el discurso del domingo, marca la mediocridad con que se está manejando la oposición. ¿Querés un ejemplo de eso? Cuando el kirchnerismo tomó, como lo hicieron todos los gobiernos argentinos, el tema Malvinas, hubo pensadores de la oposición que se iban a cuestionar los derechos de la Argentina como pueblo invasor en Malvinas. Por supuesto. O sea, llegamos a la estupidez de un lado y del otro, que mañana el gobierno tiene una capacidad de instalación de la agenda política tremenda. Ahora, cuando le instalan sale... Eso es manejar poder. Por supuesto. Pero si algo ha hecho bien el kirchnerismo es ejercer el poder, exacto, claramente. Entonces digo, cuando el gobierno instala algo, sea lo que fuere, vos tenés automáticamente la claque de un lado y la claque del otro. Claro. Absolutamente. O sea, si mañana la presidenta dice cualquier cosa, vos podés garantizar que de Víctor Hugo para abajo salen todos a defender eso y que de Beatriz Arlo para abajo salen todos a cuestionarlo. No importa de lo que hable. Y lo más ridículo en cuanto al ejercicio de todo fueron el lunes suicidio, el martes homicidio, el miércoles golpe blando. Ahora, ¿es razonable eso desde el punto de vista de la lógica, del sentido común, que en esta Argentina que uno pretende
que se fortalezca la República esto que plantea Oscar? Digamos, no todo lo que vivimos es razonable. O sea que... Es buena frase, es buena idea. No todo lo que vivimos es razonable. No, la verdad es que uno no está en condiciones de saber, o sea, no tengo el conocimiento de los hechos de primera mano para saber si esto siempre va a ocurrir así o va a dejar de ocurrir. Yo lo que te puedo decir Mirando la historia, ¿cómo lo ves? Es muy difícil. Es muy difícil. Perdón, Sí. porque le quería hacer una pregunta. Digo, cuando Cristina Fernández se refiere a la Corte Suprema, Sí. y vos veías la cara de Lorenzetti... La cara de susto, la cara de sorpresa. de sorpresa de Lorenzetti. Digo, que hablaba del partido judicial. ¿Existe realmente un partido judicial o existe...? Llamar partido judicial es una chicana política. Totalmente. Es una chicana política. Comparto. Sí existen jueces que son muy serviciales a determinados intereses que no son con los que concuerda el gobierno. Eso está claro. Eso está absolutamente claro. De toda la vida ha sido así. Siempre ha sido así. ¿Sabes qué me llama la atención a mí? Que lo comentábamos hace un rato con quien luego va a estar acá, con Oreste. A mí me llama la atención lo siguiente. Siempre los jueces han sido muy propensos a juzgar a quienes han ejercido el poder cuando ya no lo tienen. Cuando lo pierden, exactamente. Hoy creo que hay una visión por parte de algunos jueces, hablo, asociación de magistrados, que me parece que el análisis que hacen es que el gobierno ya carece de poder político. Y entonces tienen este enfrentamiento con el gobierno a través de... Yo creo que se equivocan porque lo que decía Oscar del núcleo duro del kirchnerismo del 30% no es poco teniendo en cuenta una oposición que no rinde más del 21, 20, No, pero 18, 16. aparte te designa cualquier juez, designa el 70% de los jueces, se va a ejercer el poder hasta el día de diciembre. Sí, yo creo, estamos de acuerdo que es un error, pero creo que es la visión que tienen actualmente este grupo de jueces, que propicia el 18F, tienen esta visión, son tan opuestos. Que se los llame partido judicial como una chicana política, en realidad no tiene demasiada importancia. Lo que sí tiene importancia es ver que hay un número de magistrados que está interfiriendo en las decisiones políticas de oportunidad y conveniencia que son esencialmente políticas y que corresponden a otro poder del Estado, no a la justicia. O sea, el juez puede analizar hechos en función de lo que determina la legislación penal, por ejemplo. Si un hecho de un funcionario público comporta un delito, tiene la obligación de... Perdón, pero esa recurrencia de apuntar concretamente a otros poderes, ¿no vulnera precisamente la división de los poderes? Sí, claro que lo vulnera. Sí, pero lo que eso dice, y lo comparto, es lo siguiente. Hay un ámbito como la fijación de los tratados de relaciones internacionales de la Argentina, que los dispone el Poder Ejecutivo, los refrenda el Congreso, que es algo que si comprueba un delito no tienen por qué ser atacados por el Poder Judicial. Independientemente de que me gusten o no. A mí puede gustarme o no que se abrace con Maduro. Te pongo otros ejemplos. Te pongo el ejemplo de la ley de medios que mencionó el domingo la presidenta. Y tiene absoluta razón. La ley de medios está siendo interferida permanentemente por el Poder Judicial. Cierto que Cristina utiliza un lenguaje casi para la popular, ¿no es cierto? Habla de justicia delivery o de medidas cautelares delivery. Y esto es para la popular, pero la realidad es que la justicia, a través de jueces de Salta, de Mendoza, de Córdoba, de Salta, de Mendoza, de Buenos Aires, ha estado interfiriendo en la aplicación de una ley que ha sido, creo, una de las leyes, esto lo hemos hablado en otras oportunidades, ha sido una de las leyes más debatidas, que venía con mayor consenso, que tuvo la aprobación, que tiene la venia, que tiene está refrendada por la Corte Suprema como ley constitucional, y sin embargo, para determinados grupos de poder mediáticos hay temas que todavía no pueden ser aplicados. Y hay otro tema respecto a la misma ley de medios, por la interrupción. ¿Cuál es la posición de la oposición respecto a la ley de medios? Es decir, ¿cuál es el proyecto de cualquier candidato opositor respecto a qué va a hacer con la ley de medios? Porque se critica el accionar del gobierno a través de la ley de medios para cercenar a ciertos grupos
periodísticos, concretamente el Grupo Clarín. Pero yo no le he escuchado a ningún candidato presidencial decir concretamente que va a hacer frente a la ley de medios, la va a derogar, va a promover su derogación, va a promover su modificación, en qué, dónde, cuándo. Y un tema que yo te quería decir recién, que cuando estaba hablando de eso, es, hay un problema grande en la democracia argentina, y es que vos tenés gente que se representa a sí misma nada más. Es decir, la destrucción del sistema de partidos políticos en la Argentina impide los grandes acuerdos nacionales de las democracias estables del mundo. Así es. O sea, Ricardo López Murphy sacó el 18% de los votos y 4 años después estaba en la casa. Independientemente de la valía intelectual que yo personalmente le considero a López Murphy, pero puedes contar de derecho de izquierda. Tenés una señora como Carrió que yo no entiendo todavía quién representa. La implosión de UNEL es básicamente la implosión de gente que no representa a nadie. Entonces, la Liga de Gobernadores, que era el peronismo, está bien, hoy sojuzgada claramente por la caja, teniendo que ir a explicar que el problema de Nisman es para en realidad confrontar el éxito de la temporada veraniega, porque les escribieron un libreto que tuvieron que los muchachos ir a defender con cara de estúpido. Entonces digo, me parece que la oposición en la Argentina ha sido absolutamente funcional al avasallamiento que el kirchnerismo ha hecho de todo el escenario político. Ahora, el kirchnerismo se va. Electoralmente no tiene resto. Alguien le podrá prestar el nombre y ellos le podrán prestar el 30%, después Yo no una estaría traición. tan seguro. Pero después puede ser una traición a lo Dualde. Ahora digo, si vos tenés la expectativa de traicionarlo a lo Dualde o de sustituirlo, la pregunta es, ¿no debieras sentarte los 4 o 5 que pueden ser presidenciables acá a definir qué van a hacer con esto? Porque si uno toma esto sin ninguna idea clara y los otros 3 le empiezan a tirar chicanas, la solución Bachelet está cada día más clara. Moncloa me parece que no da para la Argentina actual. No, pero si no da Moncloa para la Argentina actual, entonces lo que viene es más parecido posiblemente al gobierno de la Alianza por la debilidad. Porque no te olvides una cosa, las medidas que va a tener que tomar por necesidad el próximo gobierno van a ser tremendamente impopulares, porque claramente este gobierno además se las va a dilatar todas. Sí, yo no estoy tan convencido de que, desde lo económico, que la perversidad política lleve a dejar minado yo digo que incluso hay incapacidad de gestión. Yo personalmente creo que hay incapacidad de gestión. Aquí hay problemas duros que no se resuelven. De alguna forma también pasó en la provincia de Córdoba. El tremendo ajuste que tuvo que hacer Mestre le costó, con el 30%, perder la elección contra la Sota. Muchachos, gracias. Gracias. Gracias, Enzo. Gracias por la invitación. Cuando regresemos hablamos del análisis económico del discurso de la Presidenta de la Nación. Ya volvemos. Britos y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios. El Ladrillo es el lugar más seguro para tus ahorros. Elegí el tuyo en Morena 25. Comunicarse al 471-5022. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Estudio Jurídico Nagy. Contactos al teléfono 428-3480. Red de concesionarios Pauni Sanelo. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Instituto San Agustín. IMIX, CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos, certificación normas ISO 9001. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. La Presidenta de la Nación desgranó numerosos, una variedad de opiniones realmente interesantes que sirven para de alguna manera discutir precisamente no solamente la opinión de la Presidenta, sino si esto se ajusta a la realidad o no. Leo, hemos desendeudado definitivamente a la República Argentina, uno de los tantos tips. Mucha gente estuvo asustada durante 2014 por lo que decían y cuando prendía la TV tenía que tomar Rivotril.
Los buitres son chupadores de sangre internacionalmente reconocidos, auguraban un diciembre de saqueos, sin luz y con saqueos. Solo faltó que dijeran que nos iban a violar a todos, pero cuando llegó diciembre el mundo siguió andando. Aerolíneas Argentinas, esa aerolínea que tomamos allá por 2008 en bancarrota absoluta, ha crecido desde 2008 en vuelos en 102%, 80% en pasajeros y 71% en ingresos. Entre tantos tips económicos que desgranó la Presidenta de la Nación en su discurso. El doctor Víctor Paglia, el licenciado Alfredo Blanco, están con nosotros, pues con ellos vamos a dialogar. Gracias a ambos por venir. Gracias a usted. ¿Qué se puede decir? Bueno, yo creo que el análisis habría que centrarlo en otros aspectos. Hubiera sido importante escuchar de la Presidenta en este último año de gestión cuáles son las medidas que se van a tomar para atacar los problemas de fondo, los problemas estructurales que tiene la economía. Y yo creo que ella, con lo que ha dicho, ha ratificado que el gobierno nada va a hacer en este aspecto. Simplemente va a tratar de transitar de acá a diciembre en una situación económica coyuntural del día a día para que no haya ningún tipo de explosión que pueda afectar lo que ellos con legítimo derecho creen que puede ser un promisorio futuro político. En ese aspecto creo que haber anunciado como medidas de fomento a la industria 3 o 4 retoques a decretos leyes ya existentes, como son el de vinculados a patentes, el vinculado a la circulación del pagaré bursátil, poco tienen de significancia frente a los graves problemas de competitividad, de tipo de cambio, de inflación, de generación de nuevas fuentes de trabajo, en definitiva, a los problemas de desarrollo y crecimiento sustentable que tiene la Argentina. En ese aspecto, el resto son expresiones más vinculadas a la tribuna política que a la cuestión económica. Sí creo, y ratifico lo que quizás uno venía visorando desde fines del año pasado, comienzo de este año, y con algunos instrumentos como son las metas del Banco Central de la República Argentina, el propio presupuesto nacional, que poco se va a hacer en materia estructural y va a ser una transición de mera coyuntura. Por eso, para concluir, yo creo que lo importante es escuchar, y algo se dijo al final del bloque anterior, qué es lo que proponen en materia de cambios estructurales económicos, de política económica, quienes están en la grilla para disputar la sucesión de Cristina Fernández. Alfredo, se habló de reservas, no se habló de inflación, no se habló de dólar competitivo. Sí, mira, la semana pasada, incluso cuando grabábamos Objetivos, estaba la versión, que yo no sé si fue alentada por el gobierno o por opositores, y se decía off the record de que iba a ser un discurso que iba a haber fuerte anuncio económico, ¿no? Eso fue lo que se decía, incluso nosotros lo comentamos en el programa del sábado. En realidad el discurso de económico no tuvo nada. Yo coincido con que las medidas que anunció, esto de patentes, son medidas menores. Lo que sí hizo la Presidenta fue utilizar una vez más un argumento que le ha dado, desde el punto de vista político, buenos resultados, que es decir, hubo muchos que nos dijeron que caminábamos al abismo en el último trimestre del año pasado, porque de hecho hubo varias veces en la profesión anuncios de que estábamos cerca de una crisis complicada, y eso es cierto. Yo creo que la Presidenta tiene razón cuando dice hubo muchos que me dijeron que esto iba a estallar todo y no estalló nada. Lo que no habilita a descalificar a quien hoy le dice que hay problemas en la economía. Pero al gobierno le ha rendido, me parece, mucho eso. Y los problemas de los cuales no se habló, estos que vos mencionás, el tema de la inflación, impuesto a las ganancias, el problema del frente fiscal, el problema de impuesto a las ganancias, la situación del sector externo. Fíjate vos que hoy es un día importante, porque hoy seguramente vamos en horas a conocer si finalmente el juzgado de Igriesa definitivamente le permite al Citi pagar bonos en moneda argentina, y seguramente también hoy vamos a conocer cuántos de los holdouts que todavía no están
se presentan al juzgado, porque hoy vence el plazo para eso que se llama Yo También, Me Too, es decir, el que tiene la misma situación que el que tiene un fallo favorable se va a presentar, tiene que ir a presentarse, y algunos de ellos son incluso los que ya tienen fallo favorable, pero que han comprado digamos, títulos defaulteados. Bueno, pero digo, de eso no se habló porque más allá de la situación política que tenía un componente muy fuerte con los problemas de la AMIA, de Nisman y demás, porque el gobierno en realidad tiene por delante unos cuantos meses y parece poco probable, yo coincido con lo que decía recién, con lo que decía acá, que no va a tomar medidas, digamos, de fondo, que además si lo quisiera tomar no podría hacerlo probablemente, porque eso requiere un marco de credibilidad que un gobierno que tiene pocos meses, y más allá de quién sea quien lo va a reemplazar, es difícil que lo pueda hacer. Entonces, no se habló de inflación, no se habló del frente externo, no se habló del problema del tipo de cambio, y quizás lo más preocupante es que el argumento de decir, ya una vez me dijeron que íbamos mal, y sin embargo, miren qué bien que estamos, compramos en 12 cuotas, a las damas les gustan las pilchas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que eso oculta, me parece, del debate público algunos problemas serios, que no son fáciles de resolver, que no es cuestión de decir vamos a levantar las restricciones a la compra de moneda extranjera, que no es cuestión de decir vamos a recuperar el tipo de cambio en 24 horas. Pero lo que pasa, y ahí combino con una cosa que vos dijiste en el bloque anterior, es que uno ve que este gobierno no quiere, no puede o lo que sea tomar decisiones que lo alejen de la senda actual y está tratando de llegar lo mejor que pueda en esta transición. Y a su vez, los tres que potencialmente pueden reemplazar a este gobierno tampoco dicen, y cuando dicen, dan una visión, creo yo, como que es demasiado simple resolver el problema. Claro. Como que no va a haber, y acá hago abstracción de la complejidad que va a tener la gobernabilidad desde el punto de vista político. Digo, en lo estrictamente técnico, no es tan sencillo recuperar el tipo de cambio, no es tan sencillo bajar la tasa de inflación, no es tan sencillo recuperar la credibilidad en estadística oficial ni manejar la política monetaria. Y eso sí me parece que lo dejamos pasar porque estamos, digamos, de hecho, el escenario mediático está muy tomado por el problema, que por supuesto que es un problema muy importante, por el problema de la AMIA, por el problema de las nuevas relaciones de Argentina en el mundo, o por la muerte de Nisman, digamos, ¿no? Pero los problemas económicos siguen estando y van a seguir estando. Héctor. Sí, de hecho, hay que tener en cuenta que la presidenta ha encarado así el tema económico por una cuestión política. Es decir, acá hay más de político que de económico. En definitiva, ella sigue apuntando a ese núcleo duro que con inteligencia trata de mantenerlo inconmovible de cara a las elecciones. Pero hay una frase que ella dice en un momento del discurso que es apuntarle a lo que Alfredo acaba de decir, cuando dice, voy a dejar un país muy cómodo para la gente, pero muy incómodo para aquellos que quieran introducir cambios. Entonces, la discusión del cambio, ¿sobre qué pauta, sobre qué consensos va a haber que lograr, aunque quien sea el triunfador en las elecciones pueda ser alguien afín al oficialismo. Fíjate que lo que vos decís de lo político y lo económico, no sé si ustedes van a coincidir, me da la impresión de que enumerar todos los éxitos económicos y de gestión que ha tenido ella, trató de alguna manera de suplantar precisamente la efervescencia política que se está viviendo en este momento, a raíz precisamente de lo que decía Alfredo del caso Nisman, de un montón de episodios que precisamente están vinculados directamente. En honor a ser justo, está en su derecho la presidenta, sobre todo en el último discurso de apertura que pronuncia, de hacer un balance y enumerar logros, exagerados o no, controversiales o no, pero hacer una enumeración de estos logros. Lo que sí está faltando en un discurso de esta naturaleza es qué hacemos hacia el futuro, o al menos dejar explicitado cuál es la agenda que se pretende discutir, si es que se piensa seguir en una senda de consensos o no. A raíz de lo que decía Héctor, de esa frase de la presidencia, le vamos a dejar un país cómodo, pero no para que hagan cualquier cosa, yo recordaba una charla que tuviste vos con Alfonso Prat-Gay, que le dijo cuando se pagó al Fondo Monetario Internacional 9.900 millones de dólares, se formó un pagaré.
cuando venga el próximo presidente, decías tiene vos, que levantar. y se lo tiene que levantar, y eso en 2016, y le va a decir, bueno, acá está el pagaré, bueno, te lo firmo, te lo renuevo un poco más porque no tengo la plata. Sí, la situación en particular, ahora hablando del Banco Central, es una situación delicada. Si uno analiza el comportamiento del Banco Central como entidad, digamos, uno mira el balance, el Banco Central hace cosas que no le permite a las entidades del sistema, para comenzar. Si, por ejemplo, distribuir utilidades como consecuencia de variaciones cambiarias, cuando eso no es una utilidad, los contadores dicen líquida y realizada, porque en realidad se realiza si uno lo vende. Pero bueno. Pero además, si uno analiza la composición de los pasivos del Central, obviamente gradualmente ha ido cambiando de una manera tal que para las próximas autoridades del Banco Central va a ser, el manejo de la política monetaria va a ser complicado en todos los planos. Cuando el Central, por necesidad, esteriliza dinero con las letras, cada vez las letras del Banco Central representan una parte más grande de la base monetaria. Nosotros en una oportunidad acá mostramos unos números de cuando las letras, las LEVAC, eran 23% de la base. Ahora, no he visto los últimos datos, pero debe estar cerca del 60%. Y con una tasa de interés que es el 28%. Es decir que el impacto monetario que tiene atender esa deuda es un tema complicado. Entonces, uno puede decir de que el Banco Central cambió su carta orgánica para fomentar el crédito productivo y que antes no se hacía y seguir a lo mejor esa variable, ¿no? Pero todos sabemos que la cambió porque quería modificar el artículo 20 para poder financiar el gasto público, porque ese ha sido un tema en el cual el gobierno, que hacía alarde de tener mucha prudencia fiscal, y de hecho lo hizo, y de hecho tuvo muchos periodos en que tenía superávit fiscal, no habla más de las cuentas públicas. En una época habló un ratito sobre que iba a bajar los subsidios, con gente que por la televisión decía no me hace falta el subsidio, duró 15 días. Después era más fácil modificar el artículo de la Carta Orgánica. Finalmente, desprendiéndose de la cuestión económica y de economistas que son ambos, como ciudadanos, ¿qué observaron del discurso presidencial? Bueno, un discurso de pleno sello kirchnerista, es decir, realmente el estilo, la comunicación, el elegir la confrontación con alguien en particular para poder argumentar algunas cuestiones políticas. Yo creo que no sorprende, es un discurso de ese cuño, excesivo en tiempo quizás, pero que en donde la presidenta no se privó absolutamente de nada y de dejar bien sentado cuál es la visión política que se tiene y cuál es la lucha que están dispuestos a librar de acá a cara de las elecciones presidenciales. ¿Quién es la que maneje el poder? Exactamente. Vos sabés que yo tengo una idea ligeramente distinta, ¿no? Porque todo el mundo dice, bueno, este es el estilo de comunicación de la presidenta. Yo creo que la presidenta cambió. Creo que ocurrió algo en el medio entre la presidenta que hablaba antes de asumir y en los primeros meses de asumir de que íbamos camino a mejorar la calidad institucional, que la etapa era después de la recuperación, después de la explosión de la convertibilidad, venía la institucionalidad. Yo creo que ocurrió algo en el medio que incluso ha cambiado desde el punto de vista de la forma de expresarse de la presidenta. Más agresiva. No sé si agresiva, pero más coloquial. Es decir, me parece que los primeros discursos no se daba vuelta y decía, chiquito, no te distraigas. No le dijo chiquito, Axel le dijo, no te distraigas. O hablar con como lo hizo con Tomada preguntándole un dato, o en el discurso anterior cuando a Lascurain le dijo, ¿cómo es la anécdota que escribiste? Creo que hay algo, yo no lo sé explicar por supuesto, que ha modificado el comportamiento discursivo. Probablemente está estudiado y eso está bien, pero yo creo que hay un cambio. A veces le noto un cierto tono, lo digo con absoluto respeto, como arrabalero en algunas cosas. Probablemente porque eso la aproxime más al electorado, no sé. Pero yo creo que ha cambiado, que la presidenta que comenzó es una presidenta muy preocupada por los temas de la institucionalidad. Y la que termina, me parece que con más radicalizado el discurso,
pero con algunos ingredientes del discurso que yo creo que al principio no estaban. De hecho, me he puesto a ver unos discursos de cuando asumió. Gracias, Alfredo, gracias, Héctor. Me la dejaste justo para que quien viene, Oreste Lucero, analice el discurso de la presidenta. Bueno, de eso Oreste sabe mucho, probablemente me Yo corrija. quiero decir una sola cosa de lo que apunta mi amigo Alfredo Blanco. Yo quizás me esté focalizando mucho en el fondo de la cuestión. Ella puede cambiar la forma, pero creo que el fondo nunca ha cambiado a lo largo de la presidencia de Néstor Kirchner y de las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, puede haber cambio de forma, pero no en el fondo de lo que realmente ellos están convencidos que es la forma de hacer política y los objetivos políticos. ¿Cuál es la forma de hacer política de ellos? Esta que nosotros vimos en este último discurso, o sea, una forma dura, agresiva, utilizando todos los recursos que otorga el poder y manteniéndose en el centro del ring hasta último momento. Héctor, Alfredo, gracias. Gracias. Cuando regresemos, Oreste Lucero, no se mueva. Britos y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios. El Ladrillo es el lugar más seguro para tus ahorros. Elegí el tuyo en Morena 12. Comunicarse al 471-5022. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. Hace 31 años, en agosto, fundamos Cooperativa Horizonte. Hoy es casi la única opción para 8 de cada 10 cordobeses que no pueden acceder a la vivienda propia ni por el Estado ni por el sector lucrativo privado. ¿Y cómo se logra esta accesibilidad? En Córdoba Capital adjudicamos casi 80 casas por mes y el promedio elegido por el asociado equivale a una casa de 2 dormitorios, 59 metros cuadrados, ampliable y aún con la posibilidad de establecer un emprendimiento pyme. Su costo total, 310.000 pesos. Y la forma de cancelarlo es mediante libre aporte primero y después de tener la casa con mensualidades flexibles de 2.700 pesos por mes, durante tan solo 6 años de plazo. Lógicamente, existen viviendas más económicas aún, como así también unidades más confortables. Y todo este abanico de posibilidades y facilitamientos son la clave del impacto social de Horizonte en Córdoba. Horizonte cumple 31 años y bien cumplidos. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Contrate con martilleros y corredores públicos matriculados. Caseros 850, teléfono 425-0638. Capacitate en Fuel y alcanzá el éxito profesional. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina. Bien, Oreste Lucero, con él vamos a dialogar, vamos a analizar. Alfredo decía algo al finalizar el bloque anterior, que era la característica de la presidenta, ¿no? Es decir, por los cambios que se habían producido en ella. Oreste, gracias por venir. Un gusto. ¿Cómo lo viste? Y vimos una Cristina de Kirchner pura, auténtica. Para mí, el discurso del domingo fue el primer acto comunicacional de la campaña presidencial del kirchnerista que ella elija. Sinceramente creo que no fue una asamblea, no fue una apertura de sesiones. Creo que Cristina logró engañarlos nuevamente, a ustedes, a los periodistas, a los analistas. Creo que ellos me han demostrado que conocen como nadie el manejo de la comunicación. La comunicación. ¿Por qué? Porque Néstor entendió el poder de la comunicación y tuvo un momento que enfrentara a los medios y la ley de medios. O sea, ellos le han dado un gran valor a la comunicación. Y te voy a dar un ejemplo. No es casual que esas 6 cuadras
se han recorrido con ella saludando en el auto y se haya estrechado el cerco de acceso con custodia y con gente. No parecía que iba a ver la presidenta al Congreso, parecía que iba una presidenta a asumir nuevamente. Se subestima, no se conoce al mejor estilo norteamericano. Y es tan sutil la estrategia de comunicación que fabrica percepción. ¿Qué percepción? De poder. Que se estructura y nosotros nos quedamos en el vestido, en el tono de ella. Yo creo que ella habló para el 24%. ¿24% de qué? Cristina ganó por el 54%. Sí. Tiene el 30% en el bolsillo según las encuestas. Sí. Creo que la Cristina de ayer habló para el 24% y ayer sentí que ella no se va nunca más del poder. Ayer sentí que es la dueña del poder, que va a ungir un candidato y que va a apostar comunicacionalmente, por lo menos fuertemente en los 8 meses que quedan, para apoyar ese candidato. ¿Y ella va a ser candidata? Ella va a ser candidato quizás, sí, ella no puede ser elegida, pero ayer sentí... No, presidente no, va a ser candidata, a senadora, diputada nacional. Ayer sentí un partido, ayer sentí una fuerza política contratada, ayer sentí una fuerza política que me hace mirar una oposición que no existe. Esto es una lectura comunicacional, o sea, anoche discutí con mi mujer porque le decía esto y ella me dice, sos K, no soy K, no soy nada, analizo, me doy cuenta de la sutileza, me doy cuenta de los papeles, me doy cuenta el poder que ejerce al ejercer poder con sus cercanos. A Kicillof, ministro de Economía, lo rigorea. Ella es el poder. Y encima le encanta. Y encima lo disfruta y lo administra. Yo anoche sabía, había gente que estaba esperando un anuncio sobre el aguinaldo, sobre la base imponible, sobre... Y nos operaron hasta el contenido del discurso. Había cuántas versiones de lo que iba a decir. Muchas. De economía no dijo nada, hizo un raconto de lo hecho. Sí. Bien o mal con números que son, para un ciudadano común como yo, incontrastables. ¿De qué habló? Del tema Nisman y del tema de la justicia y se metió en política. Con su estilo y como es ella, una Cristina Fernández de Kirchner pura, con una ostentación y detentación de poder que es sorprendente. A mí me resulta admirable que ella es el poder y ella demuestra el poder. Y eso creo que jode mucho. Y creo que eso genera mucho rechazo. Pero también genera mucha adhesión. Cuando te digo que ella habla para el 24, tiene el 30 adentro. Ella con esta estrategia de comunicación y con un país que no se fue al diablo, que está mal, porque no está bien, pero que no se fue al diablo, planteó, creo, los ejes de la comunicación de los próximos 8 meses. Los profetas del fracaso fallaron, la oposición no está junta. Creo que tiene la batería de conceptos para mantener su rumbo y por ahí convencer a ese 14 o 24% que le falta. Además, un detalle singularmente importante, ella es la electora. Ella es. Ella es la electora. Ella, mira, yo la imaginaba, yo trabajo en publicidad, yo la imaginaba ella en un afiche, al lado de cualquiera. Yo generalmente en las campañas siempre tenés el aval, o sea, un de la Sota con un intendente. Bueno, claro. Ella en el afiche es una figura, es una construcción de percepción muy fuerte, de poder. Mira, ¿Crees que ensombrece al otro candidato? Sí, sí, pero no lo ensombrece mal. Ella ha planteado un rumbo. Ella habla de un modelo. Ella habla de lo que hizo y lo que va a hacer. No escucho a nadie en la oposición que me diga qué modelo viene. Recién lo habló acá el doctor Paglia, lo habló el doctor Blanco y antes los chicos que estuvieron. La oposición no nos dice qué va a hacer respecto a nada. Lo tremendo es que tenemos un modelo bueno, malo, espantoso, adherís o no. Contame cuál es el otro modelo. Aparte el populismo es hermosísimo para la gente. Sabemos que el populismo es malo, pero es hermosísimo para la gente. Claro, ¿Quién va a plantear medidas que no sean populares? A ver, ella lo resignificaba, lo resignificaba en todo caso, en el turismo. Pero encima... En el turismo, o sea... Sí, es el desborde turístico. No, me encantó que dijo que... Me encantó la figura porque es una figura casi infantil, es una figura de cuento infantil, pero le sirve. Dijo que la gente
por miedo ahorró un año y a fin de año, como no pasó lo que pasó, salió a gastar. Claro. Es un relato maravilloso, porque Doña Rosa, porque nuestro país, pauperizado y decadente culturalmente, como sabemos que está, compra ese relato infantil y lo puede creer, de hecho lo cree. Un detalle, lo creyó durante mucho tiempo. Sí, un detalle que me sorprendió es que es raro que yo tengo 52 años y es la primera vez que veo un gobierno que a 8 meses de irse tiene tanto predicamento en un sector, pero lo tiene. Yo estoy acostumbrado a gobiernos muy débiles. Sí. A gobiernos uno que se fue en helicóptero cuando se van. Y por eso creo que yo creo que se van a equivocar muchos aquellos que hace mucho tiempo vienen subestimando el kirchnerismo y que piensan que la presidenta se va y que se terminó el fin de ciclo. Yo creo que ella, mientras viva, va a gravitar en la política argentina. Conmigo. Hoy hablaba precisamente con unos amigos y le decía, mirá, ella con el tema de la restatización de los ferrocarriles le dio un empujoncito a Randazzo como para decir, ojo que este puede ser el mío, ¿no es cierto? Y yo calculaba, digo, bueno, a ver, ubiquémonos en este contexto. Randazzo, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, o Scioli, candidato a presidente, no sé cómo será, pero Randazzo, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, y ella siendo candidata a senadora nacional o a diputada nacional. Le sacan 20 puntos, 30 puntos al segundo, con esta oposición de hoy. Sí. ¿Coincidís con eso? Sí. Entre vos y yo, que me encanta, vi tantos discursos solemnes, profundamente truchos, en el Congreso de la Nación, que la poca solemnidad de ella me atrapa. Y no puedo dejar de admirar de que dice lo que piensa. A mí no me gusta la mitad de lo que piensa, pero dice lo que piensa. ¿Vos crees que tiene poca solemnidad? Sí, es seria, pero es poco solemne. Y recién hablaban en el bloque anterior de lo arrabalero. Eso es un gesto de acercamiento, ese es un guiño. Ella usa palabras que usa la gente o que le dicen sus asesores, supongo, de que usa la gente. Ella tiene tics para acercarse porque ella es consciente. Por ejemplo, en el momento que dice las minas usamos, sí, y salimos a comprar. Es una gran actuación, me hace acordar a Eva, que fue una mala actriz en la vida y la actriz más grande de la política argentina, con todo respeto. Ella también. O sea, entendieron lo que es los medios, entendieron lo que es la gente. Los políticos, los analistas, la gente, los intelectuales más duros no entienden cómo funciona la gente. A la gente le interesa mucho más con quién tuvo sexo Moria Kazan anoche que el plazo que hoy vencen para los nuevos, para los acreedores de los bonos. Por eso tienen éxito programas como Intrusos. Pero por eso, absolutamente, el nivel de interés de la gente, esto lo mido y es sorprendente. Es sorprendente y es triste. El nivel de atención de la gente. Mira, y no es nacional, es global. El viernes asistimos todos a un hecho que demuestra el nivel de tilinguería, de estupidez y de irracionalidad que tenemos los seres humanos. Un vestido en internet, cuyo color no se sabía, generó el mayor tráfico, estoy hablando de 2.000 millones de mensajes de textos en el mundo entero. Yo pienso... pensé lo mismo es loco, que vos, es loco. O sea, total. Yo a lo mejor estoy muy viejo o quizás me tenga creo que es parte del sentido me tengan que común. retirar, pero si yo voy a dedicar mi día o voy a dedicar más de 2 minutos a ver y el tráfico, y lo peor es que los medios lo tomaron y se transformó en una noticia, una estupidez totalmente irrelevante. Lo interesante es el poder de Internet. Que yo decía, esto es una estrategia de Internet. No me jodan, esto no es casual. Esto es una estrategia, un ensayo de comunicación con un enigma global para medir tráfico, asistencia y participación. No es casual, guarda, no es que pasó y aconteció. Lo increíble es que los especialistas de Internet, que son los tipos que más conocen el pensamiento humano, porque trafican con los mejores instintos y los peores instintos. No te olvides, el que administra el tráfico de Internet sabe exactamente qué páginas porno veo, qué objetos me gusta,
qué consumo. O sea, cuando vos estás en internet dejás la huella de tu instinto. Esos tipos que están trabajando en lo que somos los seres humanos, tiraron esto y están viendo cómo somos. Y saben que nos pueden enganchar con un vestido azul. ¿Cómo Cristina nos va a enganchar a mucha gente con el relato del ahorro del año y el consumo de vacaciones? Oreste, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a vos. Yo estoy apasionado porque dentro de muchos años estos momentos, viendo en perspectiva, nos van a cambiar muchas percepciones. Ojalá que sea así. Ojalá que sea así. Gracias, Oreste. Ya volvemos. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre, 1035, Barrio General Paz. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Restaurant Concert El Arrabal, Belgrano 899. Arte, calidez, sabor y tango. Reina Hada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351 460 1400 o 460 1700. Taller Alam, chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794. Teléfono 474-1330. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional. Teléfonos 153-1470-00. Carnicería Sal Si Puedes. Carnes, pollos, cabritos, lechones. Avenida Belgrano 136. Bueno, ha tenido un programa interesante, es decir, distintas opiniones, distintas vertientes de análisis que convergen concretamente detrás del discurso de la Presidenta de la Nación. Ahora queda claro algo, y sin entrar a profundizar mucho, es el rol de la oposición. Es decir, más que preocuparse por el discurso presidencial, acá lo que hay que preocuparse es de quiénes son los que van a suceder a Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que la oposición hoy tan desvalida, tan poco práctica, tan poco útil de la inteligencia para aprovechar precisamente la coyuntura que puede ofrecer las debilidades del modelo, como aquí se dijo, que es lo que vende Cristina Fernández de Kirchner, debe estar preocupada hoy en qué hacer y en qué va a reemplazar, en qué va a suceder sobre lo que hay hoy para prometer hacia el futuro. Y me parece que allí está la cuestión. Bill Clinton ganó una elección con una frase: es la economía, estúpido. Y eso le permitió de alguna manera instalar concretamente los recursos suficientes como para ser presidente de los Estados Unidos. La oposición hoy tiene un interrogante y una frase que debe develar en el menor tiempo posible. Es Cristina, estúpido. Y eso es lo que tiene que resolver. Hasta la próxima semana. Auspiciaron, al fin y al cabo, Britos y Asociados, Estudio Jurídico Nagy, Cotreco, Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba, Fabicur Ixa, Pauni, Marco Aurelio Sosa, Colegio de Martilleros de la Provincia de Córdoba, Instituto San Agustín, CIAFA, IMIX, Inversia, Aberturas Urbantec, Novar, La Anastasia, El Arrabal.